Hola, somos La Cosa. La Cosa, este virus que nos pasó por encima, nos obligó a pensarnos de nuevo, a pensar distinto, a preguntarnos si hacemos sentido, desde dónde enunciamos y por qué enunciamos. La Cosa, para pensar autocríticamente. Claudia Magallanes Blanco es veracruzana. Tiene un doctorado en Humanidades de University of Western Sydney. Hoy en día es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana en Puebla. En términos de su trabajo investigativo, a Claudia se le conoce básicamente por dos áreas de investigación. Una es video indígena. Más recientemente es su trabajo sobre movimientos sociales y tecnologías de información y comunicación en América Latina. Ha publicado dos libros, uno en el 2008 que se llama The Use of Video for Political Consciousness Raising in Mexico y otro en el 2016 que es Miradas propias, pueblos indígenas, comunicación y medios en la sociedad global. Mi presentación, con el perdón, va a ser muy centrada en mí, en mi historia de vida. Entonces, en realidad, lo que quiero aprovechar es este espacio para compartir mis inquietudes y mis preguntas con ustedes. Arranco con esta pregunta, si es en tono de pregunta, que es si es posible o si se puede, cómo, de qué manera decolonizar la solidaridad entre comunidades indígenas y la academia o académicas no indígenas, ¿no? Arranco sin lugar a dudas, en 1994 con el levantamiento zapatista en México, en el sureste mexicano, que a mí me trastocó, me cambió, me movió la vida entera. Desde entonces he trabajado precisamente el tema de pueblos indígenas, luchas, resistencias y medios de comunicación. Mi siguiente punto de partida es indiscutiblemente mi hija. Desde que nació Sofía, una de las cosas que se modificaron fuertemente fue mi práctica docente, porque empecé a mirar el mundo desde los ojos de Sofía y a tratar de redescubrir el mundo como lo iba descubriendo y conociendo a ella a medida que iba creciendo. Entonces, bueno, pues las epistemologías del sur han sido ahorita un factor importante para mí. La primera es que no es posible alcanzar la justicia social sin la justicia cognitiva. Y los puntos de partida de cómo la comprensión del mundo excede la comprensión eurocéntrica del mundo. Y esta comprensión eurocéntrica del mundo lo que ha hecho ha sido evidentemente producir ausencias. Precisamente esta comprensión del mundo desde una visión eurocéntrica lo que hace es reducir el presente, contraer el presente y expandir el futuro. Y siempre estamos viviendo hacia el futuro. Entonces, lo que él propone es que hay que hacer lo contrario. Expandir el presente desde la sociología de las ausencias para poder dar evidencia de los saberes silenciados y los conocimientos silenciados y contraer el futuro. Es decir, reducir el futuro desde la sociología de las emergencias para ver en el presente, desde las luchas, qué es lo que se hace. En este camino me encontré hace un par de años con este libro de Claire Land, y la pregunta que está planteada, y esa pregunta no es mía, esa pregunta es la pregunta que se hace Claire Land en el libro, cómo mi trabajo, el trabajo de ella, puede contribuir a entender cómo investigadores blancos pueden servir los intereses de los pueblos aborígenes a través de la investigación. Entonces, a la pregunta de Claire que yo me apropio, mi respuesta, en mi caso y en mi vida, es desde una investigación activista. Y entonces, en este caminar y en este transitar, y con todos estos puntos de desaprendizaje, tengo 4 preguntas que quiero compartir con ustedes. La primera es, ¿cuáles son los principales aprendizajes y transformaciones a nivel personal y político en mí, derivados de mi trabajo con pueblos y colectivos de comunicación indígena? Lo primero, de los primeros aprendizajes, es que el aprendizaje siempre es en colectivo, no individual. Desde el aula, desde los encuentros, desde la generosidad de compartir lo que uno sabe con otras personas. Un factor fundamental ha sido el cuerpo físico y el cuerpo territorio, el cuerpo como el primer territorio y el territorio como un cuerpo que hay que honrar, cuidar, del cual formamos una pequeña parte y sobre el cual tenemos que posicionarnos fuertemente y trabajar desde él. Otra cosa muy importante son las emociones, el papel de las emociones y de los afectos, no ocultarlos, no negarlos, sino al contrario, usarlos como un mecanismo, una fuente de conocimiento y una fuente de aprendizaje. Y una cosa también que ha sido muy importante a nivel personal ha sido la cuestión de la espiritualidad y de la ancestralidad. Reconocer esa dimensión espiritual, no solo en mi vida personal, sino en mi vida personal, profesional, familiar, que están unidas necesariamente, y la ancestralidad, el reconocimiento de nuestras y nuestros ancestros como una fuente importante de conocimiento. Otra pregunta que me hago es, ¿cómo
la influencia de personas y colectivos de comunicación indígena han moldeado mis procesos de pensamiento y las formas en las que comprendo el conocimiento y su construcción usando herramientas de la matriz europea colonial. Es decir, no puedo negar que soy una académica, que soy una docente, que trabajo en una institución universitaria, que publico, que sigo algunos modelos, digamos, de esa matriz de lo que es el conocimiento académico científico, pero cómo ese conocimiento científico se ha ido modificando desde aquí. Entonces, no puede haber un solo lugar de enunciación mía, porque no es solo mi voz, sino que son muchas otras voces. Y no quiero hablar por, sino hablar con. Y además creo que los espacios de encuentro académicos rígidos de las asociaciones, en donde uno va a lucirse o a presumir lo que sabe, a mí hace mucho que me dejaron de interesar. Y me interesa el encuentro en espacios en donde puedo conversar con personas que no necesariamente tenemos que pensar igual, pero que tenemos intereses o inquietudes afines y sobre los que realmente podemos construir. Una vez más, desde las epistemologías del sur se dice que los conocimientos emergen de las luchas y que uno no lucha por algo que no le mueve o no le motiva. Esa emoción es la que nutre una forma de racionalidad para la lucha. Una tercera pregunta que ha sido muy importante es esta: ¿cuáles son los mecanismos, las prácticas y las creencias de la matriz moderno-colonial eurocéntrica y patriarcal interiorizadas en mí, que aún replico, dándome cuenta o no, con las que debo mantener una atenta vigilancia epistémica? La propuesta es la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado, y desde la colonialidad está mi blanquitud. No puedo negar el color de mi piel y no puedo negar el país en el que vivo, y que además al trabajar con pueblos indígenas, pueblos originarios, ahí hay un elemento, digamos, de esa matriz que está constantemente presente en mí. Desde la matriz capitalista, bueno, pues soy una mujer de clase media con una educación superior y eso me da una posición de poder. Y desde el patriarcado, pues soy una mujer heterosexual en condiciones de privilegio. Pero eso me problematiza, no lo cuento como una historia ni de qué inteligente soy ni de triunfo, sino todo lo contrario, ¿no? Como esa frustración incluso de tener que usar estas diferencias y estos privilegios para poder moverme en esos ámbitos. La última pregunta es esta: ¿cómo lidiar con, y de ser posible, resolver las tensiones y dilemas a los que me enfrento desde la academia al realizar investigación por la justicia social y cognitiva, poniendo mis conocimientos, intuiciones y saberes al servicio de la agenda político-cultural y las necesidades de los pueblos y los colectivos de comunicación comunitaria con los que colaboro? Desde los márgenes de los recursos, por ejemplo, con cosas ridículas, absurdas y burocráticas, como necesitamos comprobación de gastos, entonces si vas a viajar con fondos de la universidad necesitamos facturas. Los tiempos, cuando yo trabajo con las comunidades, los tiempos son los tiempos de las comunidades, no son mis tiempos, y la institución quiere que vea tiempos más ágiles, de la productividad del mundo capitalista. Los alcances, para mí el alcance más importante de mi trabajo no es el del paper, el del libro, el del capítulo o el de la ponencia, sino el alcance principal es la confianza de la gente de la comunidad, el que cuando yo llego a una comunidad la gente me recibe, y los tipos de productos son muy distintos. Para las comunidades no sirve de nada un capítulo, un paper o un libro, pero sirve, por ejemplo, un podcast o una serie de radio, o sirve una videocarta, o sirve un encuentro, o sirve otra cosa, que la cosa es seguir preguntándonos, entre todos nosotros, para tener múltiples respuestas y múltiples aprendizajes con distintas voces, distintos saberes, distintos antipensares, distintos afectos y con mucho talento. La cosa.